y amén. David, hermano. Bueno, vamos a comenzar este estudio bíblico práctico. Quiero darles una vez más gracias a ustedes como equipo pastoral, Iglesia Evangélica Gracia Abundante de la ciudad de Cartagena de Indias. Me honran al permitirme poder servirles. Y bueno, el tema que nos compete en esta noche es la soltería. La gran mayoría de los que estamos en este lugar somos solteros, me incluyo. Y bueno, gloria a Dios los que están casados y que también nos acompañan, porque así nos apoyan. Y precisamente quiero hablar acerca del apoyo que los solteros dentro de las iglesias locales también necesitan. Porque bueno, tenemos ministerios jóvenes, tenemos ministerios infantiles, tenemos ministerios para la tercera edad, ministerio para los caballeros, para las damas, pero muy poco pensamos en los solteros. Y más adelante vamos a ver cómo muchas veces al soltero se le margina, se le menosprecia, porque en la falta del conocimiento del tema se pueden cometer muchos errores. Bueno, comencemos. Me gustaría comenzar con el fundamento, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y quiero que veamos este tema con los lentes de la fe. Porque si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces que tiene autoridad en nuestras vidas, creemos que lo que dice allí es la verdad, y es entonces la que nos va a permitir poder conducirnos de la manera correcta y en el temor de Dios. Es decir, que la Biblia es nuestra regla de fe y de práctica, la forma en la que nosotros debemos conducirnos. Y les estoy aclarando esto porque más adelante vamos a ver el tema de la soltería entre aquellos que ven este tema con los lentes de la fe y aquellos quienes lo ven con los lentes de la incredulidad. Entonces, me gustaría que podamos poner esos cimientos y que nos vayamos a Génesis, ese libro que nos permite comprender el propósito por medio del cual fuimos creados. Y es importante que podamos revisar un poco qué fue lo que sucedió. En Génesis, capítulo 1, versículos del 26 al 27, dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto es sumamente importante porque Dios nos crea para darnos mandamientos, nos crea con un propósito, y claramente vemos que el propósito era para darnos órdenes y para darnos también mandamientos. Aquí podemos ver dos instituciones que Dios estableció, bien interesantes. Y la primera de ellas es el trabajo. Dios nos creó para trabajar. Allí dice, labrar la tierra, para cultivar, para cuidar de todo lo que Dios había creado, que más adelante dice que fue bueno, y bueno en gran manera. Y la segunda institución divina es el matrimonio. Por eso es que el propósito de Dios era unir al hombre y a la mujer para que pudieran también procrear y de esa forma llenar la tierra. Y es importante porque cuando vemos más adelante en el capítulo 2, versículo 18, que dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y es un versículo que muchas personas usan para referirse a los solteros. Mira, no es bueno que el hombre esté solo. Y aquí, teológicamente, necesitamos poder comprender que Dios crea al hombre y lo hace a su imagen y semejanza, completo, entero. Es decir, a usted y a mí no nos falta un brazo, a usted y a mí no nos falta un ojo.
pero sí le va a dar esa ayuda idónea, lo que quiere decir que se iban a complementar. Y esto es sumamente importante poder comprenderlo, que el hombre y la mujer se complementan. Sin embargo, cuando vemos allí la institución divina del matrimonio, también va a haber principio. Y cuando el Señor le dice, no es bueno que el hombre esté solo, precisamente estaba pensando en las relaciones. Dios nos creó seres relacionales para relacionarnos con otros, así como en la imagen y semejanza en la que fuimos diseñados por Él para relacionarnos con Él y también con nuestros semejantes. Es decir, los padres iban a tener hijos y necesitaban relacionarse, comunicarse con las demás personas. Esto es bien interesante porque se pudiera malinterpretar y tenemos que ver el propósito de Dios al darnos la oportunidad de poder relacionarnos con otros para no estar solos. Y entonces, de esa manera, complementarse todos los seres humanos. Por eso es que cuando tocamos este tema, y les dije que tuviera allí pendiente el tema de lentes de la fe y de la incredulidad, necesitamos poder comprender el antes y el después. Porque sabemos que acto seguido en el Edén, luego de que Dios le dio el mandamiento de que del árbol, del fruto de la ciencia y del bien, no pudieran comer, ellos comieron y desobedecieron al Señor. Y allí vinieron todas las consecuencias. La mujer iba a sufrir en el momento de dar a luz, al hombre le iba a ser fatigoso el trabajo, y todo lo que el capítulo 3 de Génesis dice que surgió como consecuencia. Aún la relación entre Dios y el hombre se vio afectada, y eso afectó todas las dimensiones del ser, incluyendo la distorsión en la sexualidad, la distorsión en el diseño de Dios para con el hombre. Entonces, es importante que podamos poner cimiento y esta base, porque hoy día cualquiera pudiera decir, o el mundo dice, que bueno, que ser soltero no tiene ningún inconveniente. Soltero puede tener sexo cuando le plazca, con quien le plazca, que vivir la vida a plenitud, puedes trabajar, puedes acostarte con quien quieras y vivir una vida licenciosa, una vida llena de pecado, una vida lejos de obedecer la voluntad de Dios. Por eso es que es importante resaltar que este estudio que estamos haciendo debemos hacerlo a través de los lentes de la fe. ¿Y qué quiere Dios hablarnos a nosotros, los solteros? Para entonces nosotros poder oír la voz de Dios y encontrar el propósito más allá de tener a una persona al lado. Porque el propósito principal por el cual Dios crea al hombre y a la mujer no es primordialmente para que se casaran, sino para que le glorificaran a Él. Sea que estés casado o estés soltero, debes glorificar a Dios. Y entonces debemos partir. Ahora bien, los solteros cristianos debemos ver la soltería, precisamente como lo dice la publicidad, como un regalo de Dios. Santiago 1:17 dice, es un versículo muy conocido por la gran mayoría de nosotros: toda dádiva, es decir, todo regalo y todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay sombra de variación ni mudanza. Es decir, Dios no cambia. Ahora, el regalo no es la soltería como tal, sino el regalo es la salvación y la gracia de Dios para con nosotros, de haber sido restaurados, de haber sido reconciliados con el Padre en una relación de amor, para que nosotros le podamos conocer y actuar conforme a su voluntad. Entonces, allí nosotros necesitamos partir, porque son escrituras las que van a marcar las pautas de aquel que se va a casar o que decide quedarse soltero. Entonces, en términos generales, ¿qué es la soltería? La soltería es un estado civil, y este estado puede ser permanente o temporal. Escuche bien,
La soltería es un estado civil. ¿Y quién entran dentro de la categoría? Los que nunca se han casado, los divorciados, y los viudos o las viudas. Y también las personas que tienen un noviazgo entran dentro de esta categoría. Es decir, soltero es aquel que no se ha casado o que esté divorciado o que sea viudo. Soltero. Ya como hemos visto, un estado civil, necesitamos comprender, como les dije anteriormente, que el propósito entonces es glorificar a Dios. Pero el soltero cristiano va a luchar con etiquetas. Pues ya lo hemos dicho, puede que el mundo ponga etiquetas sobre los solteros del mundo, pero no solamente sobre los mundos, sino sobre nosotros los cristianos, dentro de esas etiquetas. En nuestra cultura latinoamericana, si después de los 25 años no te has casado, ya estás quedado, se te fue el tren, te llaman jamón o jamona, te quedas para vestir santos, eres un solterón, es una solterona. Esa es nuestra cultura latinoamericana. Sin embargo, nosotros necesitamos corregir esas etiquetas, porque estas etiquetas de una u otra forma pudieran afectarnos y hacernos sentir mal. A veces se ve la soltería como una desgracia para la persona y nosotros, desde la perspectiva bíblica, necesitamos comenzar a corregir pensamientos acerca de la soltería, porque probablemente más de uno de los que estamos reunidos en este lugar, este comentario a una persona de los 30 años que no se ha casado, o le hemos preguntado, ¿y tú cuándo te vas a casar? Porque es lo que culturalmente nos han enseñado. Y está mal que un cristiano o que cualquier persona se quiera casar. Al contrario, es natural y es propio que una persona pueda tener ese sentimiento. Pero hoy, de manera práctica, lo que quiero enseñarte es que no aceptes esas etiquetas y tampoco la creas. ¿Por qué? Porque esto ha hecho tanto daño que ha llegado a presionar a mucha gente. Familias han presionado a los miembros de su hogar y estos, en medio de la presión, se han lanzado a casarse y muchas veces se han casado con la persona equivocada, se han casado con una idea errónea del matrimonio. Entonces vamos a ver que la soltería es un tiempo de capacitación y de preparación para dar el siguiente paso. Hablo del soltero que nunca se ha casado, pero también tenemos otro tipo de solteros, como por ejemplo los que están divorciados, que por situaciones de pronto de las que estamos hablando ahorita, no tuvieron una preparación adecuada, que no se prepararon bien para dar el paso al matrimonio, pudieran ser también, ¿verdad?, de ejemplo y de testimonio para nosotros en este tiempo, para no cometer errores. Ahora, el propósito por el cual fuimos creados es para glorificar a Dios. Sea que estés casado o soltero, debes glorificar a Dios en tu matrimonio y debes glorificar a Dios estando casado. Primera a los Corintios 10:31 dice lo siguiente. Primero a los Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo debemos hacerlo para la gloria de Dios y especialmente nosotros que hemos sido nueva criatura en Cristo Jesús. Segunda a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y en este punto quiero detenerme un poco porque el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 7, ellos le habían hecho una pregunta
con relación al matrimonio. Y el apóstol Pablo habla un poco más amplio y va a tocar algunos temas bien interesantes. Porque cada caso, hermanos, es particular. No podemos generalizar. Miren, yo sé que muchos de los que estamos en este lugar vinimos a Cristo siendo solteros, pero viviendo vidas desordenadas. Y nunca nos casamos, pero probablemente fuimos dados a las cosas del mundo. O muchos de los que estamos aquí, antes de conocer a Cristo, se casaron sin conocer al Señor. Entonces, como la conversión es un hecho puntual en el momento en el que nosotros creemos y se opera una transformación por medio del Espíritu Santo, hay que evaluar cada caso en particular. Por eso yo he traído a colación 1 Corintios capítulo 7, porque el apóstol Pablo nos va a decir varias cosas, respondiendo preguntas sobre el matrimonio. Entonces, en el versículo 2 de primera carta a los Corintios va a decir: por causa de las fornicaciones, cada uno aprenda a tener su propia mujer. Dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Una vez más vemos las consecuencias del pecado, que son las fornicaciones, que son obras de la carne. Entonces, por causa de esa naturaleza pecaminosa, obviamente el hombre sin Cristo es esclavo del pecado y se hace esclavo de vivir una vida licenciosa. Entonces el apóstol Pablo dice que por causa de las fornicaciones cada uno aprenda a tener su esposa. Esto para los que estaban casados. Pero acuérdense que luego el apóstol Pablo va a tratar un tema de un fornicario, de un joven que se va a acostar con la esposa de su papá y lo va a exhortar grandemente. Por eso es que la palabra de Dios para nosotros debe ser exhortativa y autoritativa y debemos obedecer a lo que Dios nos dice, y habiéndole conocido y siendo una nueva criatura en Cristo, sea cual sea que haya sido nuestro pasado, debemos actuar en consecuencia a la Escritura. El apóstol Pablo, cuando usted lea ese capítulo, entonces va a decir: si usted creyó estando casado y su cónyuge no es creyente, no se separe, porque el marido creyente santifica a la mujer no creyente, o viceversa. Ahora el apóstol Pablo les está diciendo: ustedes no están obligados a vivir bajo el yugo de esclavitud. Si su pareja, que es incrédulo, decide separarse, que se separe. Pero cada caso es particular. Entonces, en ningún momento el apóstol Pablo está apoyando el divorcio, pero les está diciendo lo que deben hacer según el mandato del Señor. Y con relación a los solteros, les va a dar algunos consejos de Pablo, no por mandato del Señor. Por ejemplo, en el versículo 8 dice lo siguiente: digo pues, yo me imagino que el apóstol Pablo aquí aprovecha y le habla también a los que están solteros. Digo pues a los solteros y a las viudas, que buenos les fuera quedarse como yo. Es decir, muchos historiadores y eruditos creen que el apóstol Pablo estuvo casado y que enviudó, y el consejo que le está dando a los solteros es a quedarse como él, soltero. Les dice: yo prefiero que ustedes estén solteros, que se consagren al Señor, que le sirvan al Señor, que se eviten todo tipo de problemas. Porque sea que te cases o que te quedes soltero, las aflicciones del espíritu siempre van a estar, las aflicciones de la carne, las luchas, porque lidiamos con una naturaleza pecaminosa. Entonces, qué bueno que estamos reunidos en este estudio, porque como te digo, si tu deseo es casarte, qué bueno, porque eso es lo más natural. Ya vimos que en el principio fue el propósito y el diseño de Dios, pero debemos hacerlo con las intenciones correctas. ¿Por qué? Porque pudiéramos cometer muchos errores. Qué bueno que por ahora tenemos el regalo de ser solteros y de poder ahora sentarnos, ¿verdad?, a planificar y construir. ¿Quién
que va a construir una casa, primero no se siente y realiza los planos. Entonces, de esa misma manera, nosotros debemos prepararnos. Sin embargo, el consejo del apóstol Pablo es que se queden como es. Y ya van a ver por qué les estoy diciendo esto. Porque más adelante, en el versículo 28 y 32, dice lo siguiente. El 28 dice: mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y os quisiera evitar. Y el 32 dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Algo sumamente importante que necesitamos entender. Hermanos, no es pecado estar soltero y tampoco es pecado casarse. Lo que nos está diciendo el apóstol y su consejo es que nuestro propósito y objetivo principal es glorificar al Señor. Y por supuesto, nos está diciendo las demandas que de antemano tiene el matrimonio. Y para ello se requiere de madurez, para ello se requiere de discernimiento y para ello se requiere de una preparación. Y voy a aprovechar aquí un poco para dar algunos consejos prácticos. Estuve leyendo el libro de Soricelis Dávila que habla acerca, se llama el título Felizmente Soltero, y ella da una serie de consejos. Y ella dice que cuando la persona tiene el deseo de casarse, es sumamente importante que pueda conocer a la persona, y ella dice que como consejera cristiana, experta en la materia, recomienda como mínimo 1 año para conocerse. Y ella lo ilustra con las 4 estaciones del año. Dice que es necesario que la persona conozca a la persona, cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, cuál es su carácter, cuáles son sus creencias, cuáles son sus principios, cuáles son sus valores. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos va a decir más adelante que no nos unamos con yugo desigual, porque no hay ninguna comunión entre las tinieblas y la luz, y esto es importante tomarlo en cuenta. Entonces, el pecado son las prácticas contra la voluntad de Dios. El llamado es a permanecer en santidad, es decir, bien sea que estés casado o soltero, necesitamos santificarnos. Voy a leer unos pasajes en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3 y 7. Como este es un estudio bíblico, estamos revisando varios pasajes que es importante que podamos entender el propósito de nosotros como nuevas criaturas en Cristo. Dice el versículo 3 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses 4. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Por supuesto que tanto el soltero como el que es casado va a tener ventajas y desventajas. No tenemos el tiempo ahorita para poder abarcarlas todas, pero tanto el casado como el soltero van a seguir teniendo luchas y van a luchar con el pecado, aunque de diferentes maneras. Pero el llamado para todos es el llamado a la santificación. Entonces, el soltero debe estar enfocado en el propósito por el cual Dios le llamó, la santificación. Estamos siendo nuevas criaturas y en la medida en que vamos siendo transformados, entonces Dios va añadiendo a nuestras vidas todas las cosas que sean necesarias. El soltero que tiene el deseo de casarse, excelente, es natural, como ya lo dije, pero debe tomar decisiones sabias. Así que no te desesperes. La presión y la ansiedad pudieran llevarte a tomar decisiones equivocadas. Ser soltero no es una desgracia. Dios conoce los deseos y los anhelos de nuestro corazón. Ahora, no te cases para quemarte, porque aunque el apóstol Pablo dice que el que se esté quemando, que se case, yo les digo, no se casen para quemarse, porque casarse es una decisión que debe tomarse bajo la voluntad de Dios. Y aquí es donde quiero entrar en este tema.
el soltero y la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ha sido revelada en su palabra para que nosotros vivamos conforme a esa voluntad, obedeciendo a Dios en todo. Pero Dios también tiene una voluntad particular para cada uno de nosotros. No todos somos llamados a casarnos. En la Biblia encontramos varios ejemplos de personas casadas, pero también encontramos varios ejemplos de personas solteras que no se casaron. Jesús tocó el tema acerca de los eunucos. Jesús mismo fue soltero. Y también hay un episodio donde Felipe se encuentra con el eunuco, etíope, y fíjense que los eunucos en aquel tiempo los hacían eunucos, es decir, los castraban, y tenían toda imposibilidad de poder casarse y de tener relaciones y de poder procrear. Entonces, Dios en su soberanía también nos permite a nosotros pasar por circunstancias, vivir situaciones, y probablemente el matrimonio no sea para todos. Por eso es que debemos entender que el propósito de Dios para nuestras vidas es el glorificarle a Él. Y como cada caso es particular, y como ya vimos que no debemos unirnos en yugo desigual, debe haber un tiempo para conocer a la persona. El discernimiento es importante porque en el matrimonio también hay problemas, pero deben superarse en la madurez y en el temor de Dios. Es necesario que varias personas o que ambos cónyuges que vayan a casarse, número uno, estén comprometidos con cumplir la voluntad de Dios. Porque si ambos cónyuges están comprometidos en cumplir la voluntad de Dios, entonces van a saber que el marido debe amar a su esposa como vaso más frágil y que la mujer debe sujetarse a su marido como cabeza. Entonces es necesario que el creyente que va a tomar la decisión de casarse sea un creyente maduro, que tenga discernimiento y que esté comprometido a guardar el pacto y a glorificar a Dios aún dentro del matrimonio. Hermanos, por eso no se desesperen y ocupen este tiempo de la soltería para restaurar, para sanar heridas del pasado. Cuando el apóstol Pablo dice, y todas las cosas están siendo hechas nuevas, no está diciendo que ahora que somos nuevas criaturas, bueno, ya no hay cosas que lidiar. Hay muchas cosas que tenemos que lidiar en nuestro corazón y para ello es necesario transformar el entendimiento, como el apóstol Pablo lo dice en Romanos 12:2, que no nos conformemos, no nos amoldemos a este siglo, a lo que nos dice este mundo, sino transformemos nuestra mente por medio de la renovación del entendimiento a través de la escritura, a través del conocer la voluntad de Dios. Mucha gente se pregunta, ¿pero cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Entonces comienzan a ilusionarse y a decir, bueno, la voluntad de Dios para mi vida es que me vaya bien, Dios me ama y como Dios me ama no quiere que nada malo me pase, todo va a ser color de rosa. Y eso es completamente falso. La voluntad de Dios ha sido revelada, hermanos, aquí, para nosotros y para nuestras generaciones, para ponerlas por obra. Entonces, la importancia de conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Miren, Dios obra en las circunstancias. Dios es soberano. Dios conoce nuestro presente, nuestro futuro, y Dios sabe esa persona que va a poner en nuestro camino. Pero debemos aplicar el principio que dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y cuando Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo quiero decirles algo, hermano. Había una vez una hermana en la iglesia donde trabajaba, en la Iglesia Bautista Central de Valencia, que nos acompañan algunos miembros de allí, y ella me decía, Pastor David, es que yo quiero un hombre que sea pastor, yo quiero un esposo que sea músico, yo quiero un hombre que esté dedicado a la obra de Dios. Y yo le dije, eso está muy bien, pero déjame decirte algo, que si tú eres una mujer de Dios, un hombre de Dios se va a fijar en ti.
Entonces, ocupemos el tiempo que puede ser temporal o permanente en convertirnos en hombres solteros y mujeres solteras conforme al corazón de Dios. Porque si tú eres un hombre de Dios, lo más seguro es que una mujer de Dios se fije en ti. Y si tú eres una mujer de Dios que refleja el carácter de Dios y que haces la voluntad de Dios, un hombre de Dios va a querer estar contigo para apoyarte en el ministerio, para cumplir ese complemento entre un hombre y una mujer. El soltero, mientras pasas por este periodo, también debe poner por servicio sus dones y sus talentos. No te limites. No quiere decir que porque seas soltero no puedas ocuparte de las cosas del Señor. En ninguna parte en la palabra del Señor dice que se necesita estar casado para servir al Señor. Hay muchas áreas en el ministerio, en tu iglesia, donde puedes poner por obra tus dones, donde puedes poner por obra tus talentos, servirle al Señor en el ministerio. No te limites, eres tú quien te pones los límites. Así que un ejemplo bien claro de esto es que cuando tuve la oportunidad de casar en esa misma iglesia donde trabajé, en la Iglesia Bautista Central de Valencia, casé a una pareja y mientras les daba el curso prematrimonial, probablemente mucha gente se hace prejuicios y mucha gente me decía, pero tú eres soltero, tú no estás casado, ¿cómo los vas a aconsejar a ellos? Pues déjeme decirle algo, que fue una gran experiencia. Los pude casar y ya ellos cumplieron 1 año de casado y siempre estamos en contacto y siempre les doy buenos consejos, porque es que finalmente es la Biblia la que nos aconseja. Nosotros simplemente somos los instrumentos, pero si yo me hubiera limitado, entonces no les hubiese dado el prematrimonial. Y eso produjo fruto porque ha sido de gran bendición. Miren, usted no necesita haber sido drogadicto para enseñarle a una persona que consumir drogas puede dañar su cuerpo o que está mal. Entonces, que el ser soltero no te limite, sino que tú con tu testimonio puedas impactar a otros. Es decir, que no te conozcan por tu soltería, sino que te conozcan por lo que eres, por lo que Dios te ha permitido hacer. Y por supuesto, si eres divorciado, si eres viudo, si nunca te has casado, yo creo que Dios siempre nos da una oportunidad para pensar en nosotros, para restaurar, para sanar y para darnos una nueva oportunidad. Pero necesitas decidir bien, necesitamos escoger bien. No yugos desiguales, en el tiempo Dios te va a confirmar y una de las formas en la que Dios confirma que esa es la persona correcta es que te va a dar paz. Te va a dar paz y te va a complementar. No solamente en la parte como hombre a mujer, sino que te va a complementar de manera integral aún en el ministerio. Porque muchos de los solteros pudiéramos sentir autocompasión por nosotros mismos, pudiéramos tener una concepción muy corta de lo que es el amor. Pero el amor va mucho más allá de tener una pareja o de tener a alguien al lado. Porque si nuestro único objetivo es casarnos y tener a alguien a un lado, entonces nos vamos a frustrar. Porque cuando esa persona ya no esté, nos vamos a dar cuenta que era eso lo único que nos llenaba. Pero cuando sentimos la plenitud en Cristo, cuando estamos plenos y completos en Cristo, entonces podemos disfrutar de ese abanico y de esa pluralidad que Dios como seres humanos nos permite abarcar. Así que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Todo lo que son las etiquetas, cuando tenemos plenitud en Cristo, no nos van a afectar. ¿Saben por qué? Porque pudiéramos decir que un soltero que no tiene a Cristo en su corazón no tiene gozo. Y pudiéramos decir que sí, que está amargado, pudiéramos decir que es odioso, grosero, cualquier cantidad de cosas. Pero nosotros a santificación nos llamó Dios y a glorificar su vida. Si en el tiempo de Dios llega esa persona que va a compartir con nosotros el resto de nuestras vidas, gloria a Dios. Pero si no llega, gloria a Dios también. Y finalmente quiero decirles algo. La soltería,
El buen regalo de la soltería. Una reflexión para batallar contra la soledad. Quiero decirte algo, que la soltería no es sinónimo de soledad. Voy a repetirlo, la soltería no es sinónimo de soledad. Una persona casada puede estar casada y sentirse sola, sentirse vacía. En cambio, nosotros tenemos la presencia del Señor con nosotros y eso es suficiente. Y descansamos en la promesa que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, que hay una realidad, sí. El soltero tiene probablemente mayores tentaciones, mayores desafíos, porque tiene que lidiar con las finanzas, porque tiene que lidiar de pronto con las responsabilidades en el hogar. Hay solteros que tienen que trabajar, que tienen que cocinarse, solteros que tienen que hacer millones de cosas. Pero todo se puede dar en la mayordomía, en la distribución y en sacarle el máximo provecho al tiempo. Así que Eclesiastés 3:1, ya para finalizar, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Así que el tiempo de Dios es perfecto. Ora, ora al Señor por ese deseo que tienes. Ora al Señor para que Él conceda las peticiones de tu corazón. Entre tanto, comparte con tus amigos, haz una lista de tus mejores amigos, haz una lista de las personas que te aman, que te valoran, que te respetan y sé muy cuidadoso en la forma en la que ministras. El soltero debe cuidarse más si es pastor, si es líder de un ministerio, nunca debe ir solo, siempre debe estar acompañado por un equipo saludable, no debe quedarse a solas en lugares solos con una mujer o con del sexo opuesto según sea el caso. Hay que tener más cuidado. Y las iglesias deben cuidar a sus solteros. Deben existir ministerios de intercesión por sus jóvenes solteros. Y como les dije, esperar el tiempo de Dios es sentir paz. Así que nada, glorifica a Dios, vive en santidad y haz la voluntad de Dios. Si no te casas, no pecas. No es pecado estar soltero. Y si te casas, tampoco es pecado. Pero sea que estés casado o soltero, me vas a escuchar decir muchas veces esto: enfócate en hacer la voluntad de Dios, en glorificar su nombre y en experimentar la plenitud de Él. Porque en Cristo toda gracia y toda abundancia viene del Señor. Así que ánimo y Dios les bendiga. Muchísimas gracias, David. Excelente, de verdad, todo el contenido, toda la reflexión. Y bueno, tenemos yo creo que unos 15 o 20 minutos para preguntas y respuestas, así que aquella persona que lo desee puede o comentarlo por el chat o libremente abrir su micrófono y hacer su pregunta. Amado, me gustaría que más que preguntas, que yo sé que hay preguntas y el tema es un poco complejo, pero me gustaría más que puedan hacer aportes, que puedan dar breves testimonios. Creo que sería edificante y por supuesto, si hay preguntas, las pudiéramos abordar. Ahí está tu pastor, estás tú también para ayudarme, pero sería bueno escuchar aportes, qué les impactó de este tiempo de reflexión y cómo les ayuda en sus vidas de soltero. Hola, buenas noches. Buenas noches, Sandra, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Raúl. Bueno, yo sí quiero comentar que me gustó mucho la temática. De verdad que estoy muy emocionada porque siento que fue de gran bendición y que
Me hubiese gustado mucho compartirlo con más personas que siento que necesitan conocer esta verdad que encontramos en Cristo y esto que habla acerca de las etiquetas es muy cierto. O sea, vivimos en este mundo en el que la sociedad nos golpea fuertemente el tema de la soltería y cuando llegas a cierta edad, todo es mucho más fuerte. Entonces, esta temática me pareció muy chévere por eso y creo que debemos seguir armándonos más de la verdad de Cristo para poder enfrentar este tipo de situaciones, de etiquetas, de artimañas que claramente golpean mucho el corazón de la persona y que lo hacen tomar decisiones equivocadas que más adelante pueden traer consecuencias irreparables tal vez para su misma vida. Pero sí, muy chévere y muy interesante toda esta temática. Muchas gracias. Ahí hay una pregunta que Hola, acabo de leer y buenas noches. Ay, qué pena. Buenas noches, mi nombre es Jamie Cámara. Yo quería aportar algo. Debemos estar muy acompañados de siempre, en todo momento, de Dios para tomar nuestras decisiones. Porque, ¿qué pasa? Lo digo por mi experiencia, cuando estamos pasando por un proceso de separación, nos aferramos a que esa persona es, porque con esa me casé, porque con esa tuve los hijos, porque esa es, porque esa es, porque esa es. Yo recuerdo que en ese momento hubo alguien cristiano que me dijo, deja ir eso, suéltalo, tú no sabes más adelante qué bendición te tiene Dios para ambos, para ambos. De pronto es de mayor bendición el separarse que el mantenerse unidos. Y hoy sé que fue así, hoy sé que fue mejor así, que ambos estamos más tranquilos, que de verdad cada quien recibió su bendición. Entonces, a veces nos dejamos confundir porque también me decían, no, la mujer sabia edifica su casa. Yo decía, no, yo no puedo soltar eso, yo tengo que seguir orando y decirle a Dios que lo tenga, que no se vaya. Entonces, por mi experiencia también aportar que el terminar con una relación también puede ser ese camino que Dios te está mostrando para regalarte una nueva bendición o para regalarte la bendición que realmente esas dos personas que en algún momento estuvieron unidas necesitaron. Entonces, quería aportar eso, ese momento de ese conflicto que hay en la pareja, sí, pasar todo el proceso y pedirle a Dios que aclare su voluntad en nosotros, que nos dé discernimiento para tomar la decisión, que nos acompañe en mostrarnos si sí o si no, pero también escuchar la voz cuando nos dicen, mira, esto no es, por aquí no es, y dejar soltar, dejar ir y esperar tranquilamente esa bendición, si es la voluntad de Dios de que llegue, porque si no llega, pues qué mejor matrimonio que estar con Dios. Así es. Así es. Buenas noches para todos. Dios les bendiga. Al pastor David le doy gracias por este tiempo que ha estado compartiendo la palabra del Señor. También quería hacer un aporte a este tema porque ha sido de gran bendición para todos. Y me uno a la reflexión y al testimonio de nuestra hermana Jamie, porque también he vivido la experiencia de una relación, la cual hubo una separación y a raíz de ella hubieron unos niños. Entonces, como madres, como mujeres que somos, nos aferramos quizás a la idea que el Señor puede hacer un milagro en ese hogar, pero más a veces prevalece más nuestros deseos que escuchar la propia voz y la voluntad del Señor. Entonces, eso es como lo que nosotros como mujeres nos aferramos, como a que el Señor nos responda a esa petición, y muchas veces el Señor no está en sus planes. Que ha traído conmigo esta experiencia mucho crecimiento, porque el Señor primeramente ha trabajado en mí, en mi vida, y entendí eso y no fue fácil a veces entender lo que el Señor quiere con nosotros. Y así como Jamie también he entendido que lo que quería el Señor pues era que eso sucediera, porque tenía que trabajar en cada uno. Ha trabajado conmigo y puedo hablar desde mi experiencia porque soy la que ha estado en camino con el Señor. Que es una experiencia muy bonita. Nunca he visto mi soltería como un pecado, gracias a Dios. Siempre la he visto como ese tiempo
Y el Señor me lo ha mostrado como ese tiempo, primeramente para conocerle a Él. No podemos adorar a una persona que no conocemos. Entonces ha sido un tiempo de conocer en su palabra, de crecer en ella y estar sujetos pues a su palabra. Este tiempo ha sido de edificación, tanto para mi vida como para mis hijos, y le he pedido siempre al Señor que me use para ser instrumento para otras mujeres que también están viviendo este tiempo. Entonces, nada, el llamado es a seguir confiando en el Señor y que nuestra soltería es un medio de gracia para acercarnos más a Él, a conocerle y para ser también instrumentos para otros. Muchísimas gracias. Dios les bendiga, Muchísimas muy buenas gracias, noches a Adriana. todos. Excelente aporte. Dios te bendiga. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? Todavía tenemos unos 10 minutos para compartir, retroalimentar o bueno, hacer alguna pregunta. Buenas noches, Raúl, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchas? Buenas noches. Bueno, Sí, Maki. bueno, gracias, no estaba dudosa. Bueno, bueno, les cuento y quiero rescatar, primero darle las Bueno, gracias al pastor David. ya No, que Raúl no me no escucha. tenemos intervención hasta el momento, yo quisiera, ya que tú tocaste el capítulo 7, ya que tú tocaste disculpen, ya va. Hola, voy a hablar rápidamente. Gracias, Raúl. Bueno, Listo. quería rescatar un comentario del pastor David y pues sobre todo darle las gracias por el tiempo que nos ha dedicado esta noche para hablar del tema de la soltería. Me gustó mucho el momento en que el pastor habló de que definitivamente el matrimonio no es la solución a la soledad. De alguna manera, algunos hemos contemplado el matrimonio en algún momento de nuestras vidas como la solución a ese vacío que sentimos en el corazón. Y decimos, bueno, yo sé que cuando encuentre marido o encuentre mujer, yo voy a llenar ese hueco que tengo en mi corazón. Es muy importante dar claridad que la bendición, como comúnmente escuchamos que se llama el concepto de esa pareja que tanto se anhela, que la bendición real de nuestras vidas es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el único que va a llenar esa soledad, el único que va a llenar ese vacío. Porque realmente cuando llegamos al matrimonio nos damos cuenta, y es cuando vemos, digamos, en algún momento muchas decepciones y consejerías que mi esposo y yo hemos tenido que realizar. Vemos esa situación en la que la persona empieza a sentirse decepcionada. Y decepcionada porque no encontró o no pudo llenar ese vacío que su corazón siente. Entonces, una claridad que quiero que pongamos sobre la mesa y agradecerle al pastor David traer y dar claridad sobre eso, porque definitivamente otra persona no va a llenar ese vacío. Nosotros nacimos para adorar y glorificar a Dios y ese es el propósito de nuestras vidas. Lamentablemente caemos en colocar ídolos y muchas veces esa bendición, entre comillas, esa pareja que tanto anhelamos, se convierte en ese ídolo. Entonces, quiero dar claridad esta noche de eso y que tengamos en cuenta que el amor de los amores, sobre todos los amores, es Cristo Jesús. Quisiera responder, Raúl, a dos preguntas que hay allí. Una está relacionada con la otra. De Yegma pregunta que cómo podemos hacer para asistir a los solteros o para el cuidado, ¿no? La iglesia de los solteros. Y José pregunta que cómo iniciar un ministerio de solteros en la iglesia. Bueno, lo primero es tener el deseo, lo segundo es orar y lo tercero es planificar. Los ministerios nacen de necesidades específicas, ciertamente. Entonces, como en nuestras iglesias hay solteros que han venido heridos o que vienen solteros del mundo, que por cualquier razón están solteros, es importante que la persona que vaya a ministrar sobre los solteros sea una persona que, que se prepare y que pueda planificar, hacer un proyecto con una visión clara
de los objetivos, porque no es igual un ministerio para solteros para emparejarlos, sino para atender sus necesidades espirituales, sus carencias, para promover actividades, tardes de café, tardes de juego, para hacer grupos de intercesión por WhatsApp, para preguntarse cómo están los unos a los otros, para acompañarse. Ahora mismo yo no estoy atendiendo como tal un ministerio de solteros en mi iglesia, pero aprovechando el tiempo de pandemia, tengo un grupo de WhatsApp y estamos leyendo el libro Felizmente Soltero de Soriceli Dávilas. Y ha sido una gran bendición porque vamos desarrollando capítulo por capítulo, luego hacemos una conclusión y después aperturamos un tiempo para que todos puedan participar y también aportar a esta gran bendición que estamos teniendo. Excelente, David. Sí, precisamente yo también tenía una pregunta, qué pena que interrumpí ahorita, pero es precisamente de ese capítulo 7 de Corintios que tú tratabas, David, y es bastante con respecto al tema cultural y del contexto que vivía la iglesia de su momento. Y yo leo rápidamente el verso del 23 en adelante. Dice Pablo, en cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor, pero doy mi opinión, como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. Y fíjense lo que dice Pablo en el verso 26. Pienso que a causa de la crisis actual, es bueno que cada persona se quede como está. ¿Estás casado? No procures divorciarte. ¿Estás soltero? No busques esposa. Entonces, David, ¿cómo podemos de alguna manera entender este texto? Porque a veces podemos pensar que es un mandato transcultural o que el contexto incluso puede aplicarse al de nosotros hoy. Entonces, ¿cómo a la luz del contexto general de la Biblia podemos entender esta porción? Sí, bueno, lo entendemos en el hecho de que somos una nueva creación en Cristo y, por supuesto, el principio del matrimonio está claro, pero el apóstol Pablo estaba haciendo énfasis con relación, acuérdate que el apóstol Pablo predicaba como si Cristo venía mañana. Entonces también allí vemos esos elementos del apóstol Pablo, como que allí en ese mismo capítulo tú ves que dice, el que tiene esposa como que si no la poseyese, el que come como que si no comiera, hablando, ¿no?, de la importancia del evangelio. Por supuesto, también hay algo interesante allí y es que es un tema que es un reto teológico porque es un tema bastante debatible y por eso el tema del matrimonio y el celibato, porque también, bueno, está el don, no todos tienen el don, entonces ya son temas que son un poco más profundos, Raúl, que se pudiera aperturar pues otro espacio para profundizar más en eso. Pero yo, como te dije, ahora en el tiempo donde yo enseñaba, si te casas no pecas y si estás soltero tampoco pecas. Lo importante es la santificación. Quiero responderle a una pregunta que hace Mayra. Mayra Ventura, saludos, Dios te bendiga. A mi hermano José también, a todos allá en Mariara. Fíjate, yo creo que la persona que puede estar al frente de un ministerio para solteros debe ser una persona de buen testimonio, una persona madura en la fe, una persona que tenga la compasión y el deseo de acompañar a aquellos que no tienen pareja y que les pueda acompañar en sus procesos también como personas solteras. David, una pregunta. Buenas noches a todos, excelente intervención. Y ¿cómo hacer? Porque a veces cuando en las iglesias se hacen estos grupos de jóvenes, por lo general tienden a que estoy haciendo un grupo de jóvenes porque ahí voy a encontrar mi pareja. Entonces como que los quieren hacer más que todo para casarlos. Entonces, ¿cómo separar eso? ¿Cómo lidiar con eso? Esa es mi pregunta.
Sí, por eso era que cuando la persona que vaya a llevar a cabo el ministerio debe sentarse a planificar y tener los objetivos bien claros. Ahora, puede ser que dentro de la dinámica de las actividades surja el amor, ¿por qué no? Y creo que eso es una dinámica que se da dentro de la iglesia, pero que ese no sea el propósito principal, sino que el propósito principal sea también poder escuchar a aquellos, aquella población que de pronto no va a participar en una actividad para personas casadas, ¿no? En una cena romántica. Entonces, ¿cómo poder también permitirles a ellos tener este tipo de actividades de esparcimiento, de recreación? Y eso les va a ayudar también a poder, digamos, canalizar sus emociones y sentimientos, porque todos estamos cargados, bien sea matrimonio o solteros, tenemos nuestras responsabilidades. Hay algunos mitos que no los quise tocar por el tema del tiempo, pero la autora en el libro habla acerca de algunos mitos. Dice, bueno, los solteros tienen todo el tiempo del mundo. Bueno, eso es un mito porque los solteros de pronto tienen una buena administración del tiempo. Hay esposos que les da tiempo de hacer de todo, pero es según la mayordomía que tienen. Entonces, a veces como el soltero es el que tiene más tiempo, entre comillas, se le da más trabajo o en la iglesia se le ponen más actividades. No permitan tampoco que abusen de su tiempo. Cada uno de nosotros tiene sus responsabilidades. Muchas gracias, David. Sí, porque por lo general la gente cuando se abre el grupo de solteros, entonces van como que a casar. Voy a ver con quién. Entonces es bueno tener eso en cuenta porque se va Sí. a convertir eso en un lugar de citas. Sí, no debería ser la motivación correcta porque acuérdate que dentro de los solteros están los divorciados y los viudos, pero también divorciados y viudos, pero con hijos. Entonces imagínate las mujeres solteras, que conozco varias, que tienen hijos, para ellas es un poco más difícil atender el tema de la familia porque por lo general son las madres las que tienen que atender a sus hijos. Entonces, alistarlos para el colegio, ahora en tiempos de pandemia, ellas son las que están pendientes de que los hijos hagan la tarea, preparan la comida, son las que trabajan, son las que proveen y aparte de eso, entonces tienen la responsabilidad de algunos padres mayores en casa, algunos con enfermedades. Entonces, mira, más allá de poder promover un espacio para que se emparejen, es, oye, ofrecerles, ¿sabes? Un oído para escucharles, donde puedan drenar, darse un tiempo para ellos. Nosotros los solteros también necesitamos nuestros tiempos. Las que son solteras con hijos necesitan un tiempo de recreación, de viajar, de pasear, de salir, de ir al cine, de ir a una peluquería. Esto también es importante. Excelente, excelente. Bueno, yo creo que todavía nos pueden quedar unos minutos para seguir retroalimentándonos. Si alguien tiene algún otro aporte o quizás una pregunta, tenemos espacio todavía. Vamos a ver quién se anima de mis amigos invitados. Raúl, le voy a pedir por favor a una de las personas que yo invité que puedan hablar. Hola, buenas noches. Saludos, hermanos, Dios les bendiga. Les habla José Mendoza. ¿Me escuchan allí? Te escuchamos, José, sí, con claridad. Qué bueno, agradecido con el Señor por este tiempo con el pastor David, compañeros en un tiempo en el seminario. Hermano, le quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo el joven o cuáles son las características que debe o que el joven tiene para decidir que se queda solo o se casa? ¿Cuáles son esas características que usted puede nombrar, alguna que se identifique y que nosotros también sepamos? ¿Cuál es eso o qué debe sentir él
para decidir, o ella para decidir, yo me voy a quedar soltero o yo me voy a casar? Eso es una pregunta bastante amplia. Sin embargo, considero que en el transcurso de tu vida, en tu relación con el Señor, Él te lo va a ir señalando. Porque si es cierto, un soltero, miren, un soltero es aquel que no ha tomado la decisión, es porque quiere honrar a su Señor. Y si dentro de tu vida, a lo largo de la vida, porque Dios también habla a través de las circunstancias, no hay una persona que, que realmente tú sientas con la que puedes comenzar tu relación, mira, no es, eh, va a depender, ¿no? No hay una edad en específico, sino que va a ir dependiendo en las circunstancias y cómo se vaya dando tu relación con el Señor. Y al final es una decisión que tomas tú. Pero algo que te puedo aconsejar, nunca te cases por presión o nunca te cases por experimentar el estado de matrimonio, sino siempre trata de honrar y de glorificar a Dios. Y estoy seguro que en su tiempo, como dije, el principio es, si tú eres un hombre de Dios, seguro que una mujer de Dios se va a fijar de ti y no te va a dar chance de quedarte soltero. Al contrario, seguro que habrá muchas candidatas. Dayegma iba a compartir también. Dayegma, adelante. Buenas noches. Gracias, David, por la invitación. Para el resto del grupo, es Dayegma y es trabajando con David en la Iglesia Bautista Central de Valencia, la cual me congrego actualmente. Y quiero decirles que, bueno, que el pastor David ha sido de bendición para mi vida y sobre todo con este tema de la soltería. Yo soy divorciada y, como decía en parte del estudio, es un tiempo para restaurar. Cuando somos solteros por segunda vez y pasamos un proceso de divorcio, es necesario que pongamos nuestros corazones en las manos de Dios, porque en un divorcio hay muchas heridas, hay muchos motivos que evaluar por el cual las nupcias, las primeras nupcias no se concretaron de acuerdo al propósito de Dios. Y es importante que en estas segundas solterías pues cuidemos nuestro testimonio, cuidemos nuestro corazón, encomendemos a Dios todos nuestros planes, todos nuestros proyectos y también muy importante, el quitarnos lo de las etiquetas, porque dentro de la iglesia hay muchas etiquetas con los divorciados. No, ya no estamos dentro del grupo de los casados, pero tampoco hay un espacio para atender a la parte de los solteros. Entonces, primordial que podamos nosotros que estamos en este Zoom y en este estudio, pues tener el cuidado los unos con los otros dentro de la iglesia. Y algo que a mí me ha servido, me ha funcionado, es tener buenos amigos, tener una red de apoyo, eh, ir a terapia cuando sea necesario, porque el hecho que podamos tener un buen círculo de amigos que sea saludable, en el que sean también hijos de Dios, pues nos va a ayudar en los momentos de debilidad, nos va a ayudar a restaurar, a sanar y apoyo pues cuando lo necesitemos. Entonces, muchas gracias y que Dios les bendiga. Excelente aporte. Gracias a ti. Es importante tener relaciones sanas con otras personas, con hermanos de la iglesia, relacionarnos de manera adecuada, eso es sumamente importante. Y cuidar nuestro corazón, me gustó esa parte. Debemos cuidar nuestro corazón porque engañoso es el corazón. Así es. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, creo que nuestro pastor José Ricardo Escobar va a tener unas palabras finales. Bueno, David, hermanos todos, muchas gracias. He estado escuchando este aporte tan bonito, tan certero de la palabra que el pastor David nos ha compartido.
bendecido, David. Muchas gracias, de verdad. También gracias a todos los que participaron, a nuestros hermanos de Venezuela que están aquí, a nuestra gente de Cartagena y a los invitados también. Quiero darles las gracias, de verdad. Y este es un tema relevante. Este es un tema relevante y me alegraba mucho que hayan tomado, Pastor David, la iniciativa de mostrarlo no solamente la soltería de aquellos que aún no han contraído nupcias, sino también de aquellos que se han enviudado, de aquellas personas que son divorciadas, porque muchas veces hay un estigma social y aspectos así, de que una persona divorciada o una persona que es viuda o viudo no es soltero, y en efecto sí lo es. El asunto es cuál es nuestro entendimiento bíblico de la soltería y cómo eso nos asegura a nosotros una vida con bienestar, una vida con abundancia, una vida con paz, una vida con gozo, y claramente la necesidad del dominio propio para poder sostenernos y tener lo que en el mundo diríamos, ¿y qué es lo que tú más anhelas? Y mucha gente dice, una vida tranquila. Ok, comencemos a asegurar la tranquilidad desde el Evangelio, que nos enseña a esperar, que nos enseña a resistir, pero que nos impulsa hacia adelante. Muchas gracias, David, de verdad, por haber aceptado esta invitación, y vamos a orar para cerrar este tiempo. Vamos a orar. Le invito a que allí donde está cerremos nuestros ojos. Padre Santo, gracias te doy por esta noche, gracias por la vida del Pastor David, gracias por su ministerio, gracias por la manera en que tú le usas, Señor. Gracias, Señor, por su iglesia, gracias por este tiempo en el que Él ha compartido de manera aplicada tu palabra, Señor, y nos muestra cómo puede no solamente edificarnos, sino transformarnos, Señor. Te doy gracias también, Padre, por nuestros hermanos de Venezuela que están conectados también. Gracias porque pudieron estar aquí, Señor, y sabemos que tus misericordias todos los días se renuevan para mostrarnos estas oportunidades tan bonitas de compartir, de estar unidos, de hacer comunidad, Señor, en cualquier lugar, y aprovechando esta tecnología, Señor, que nos pone cerca, que nos pone de frente, Señor, y que nos muestra que vivimos realidades compartidas, que vivimos realidades, Señor, que a veces creemos que están lejos, pero no, estamos cerca, Señor, estamos cerca, y lo más importante es que tú estás con nosotros, Señor. Y te pido también, Señor, en este momento que nos bendigas a todos, Señor, a cartageneros, colombianos, venezolanos, Señor, a nuestra iglesia. Gracias, Señor, también por la iniciativa de Raúl. Te pido también que sigas solidificándolo, Señor, en tu llamado, en el ministerio, Señor. Y gracias, Señor, por la tecnología que tú has puesto a disposición nuestra para estar aquí enlazados. Y Padre, yo te pido que sea tu Espíritu Santo metiendo su mano, para que permanezcamos unidos, para que permanezcamos conectados, y que no sea la última vez, sino que sigamos compartiendo, cooperando para la construcción, Señor, de lo que tú nos has pedido, Señor, de un mundo evangelizado, un mundo que conozca de ti, un mundo que sepa quién eres tú, tu obra redentora que transforma todas las cosas. Gracias te doy por esta noche, y que podamos regresar a nuestras casas en paz, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos, de verdad, Raúl, a ti por haber facilitado esta gestión con el Pastor David, y acá Pastor David tiene unos hermanos y una iglesia con la cual compartir, también a todos los hermanos de Venezuela e invitados que están en Colombia. Muchísimas gracias, David. Dios te bendiga, hermano, y a todos los presentes. Amén. Podemos hacer el desorden santo que dicen que todos abren sus micrófonos y se saludan. Pues está bueno. Abra micrófono, pues. Micrófono y cámara. Oh, Dios les bendiga. Gracias. Bendiciones a todos. Chao, chao. Chao.
Dios los bendiga a todos. Amén.